El comedor privado de la hostería Trevis estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler, aunque en ese momento lo ocupaban los hombres más peligrosos de Chicago. Leonardo Moretti, el líder indiscutible de la organización, estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de roble. A su lado estaba su hija de 2 años, Mia, una niña tan profundamente traumatizada por el atentado con coche bomba que le quitó la vida a su madre, que no había pronunciado una sola sílaba en más de un año. Hasta esta noche, mientras una nerviosa camarera se inclinaba para retirar un vaso de agua de cristal, la pequeña extendió una manita temblorosa. Su dedo señaló directamente a la camarera. Entonces, con una claridad cristalina, pronunció su primera palabra: mamá. La sala entera se paralizó. Clara Jenkins se secó las manos húmedas en su delantal de lino negro y respiró hondo y con un escalofrío. Era una noche de martes torrencial en Chicago, de esas tardes de octubre en las que la lluvia azotaba de lado desde el lago Michigan, empapando a los clientes del West Loop antes de que pudieran entregar sus paraguas al aparcacoches. Pero dentro de la hostería Trevis, el aire era cálido, denso, con el aroma de médula ósea asada, trufas blancas y salsa marinara a fuego lento. Clara estaba agotada. A sus 24 años, hacía turnos dobles para poder pagar la aplastante deuda médica que su padre había acumulado antes de fallecer en el Hospital Northwestern Memorial 6 meses antes. La hostería Trevis era su salvavidas. Era un establecimiento exclusivo solo con reserva, donde las propinas de una sola mesa podían cubrir la mitad de su alquiler en Logan Square. Pero esa noche, lo que estaba en juego era completamente diferente. Limpia la mesa 4 otra vez. Siseo Richard, el maître, mientras pasaba a toda prisa por la estación de servicio. Su pelo, normalmente impecable y engominado, se estaba deshaciendo en los bordes y una gota de sudor le recorría la sien. Están a 2 minutos. Recuerda el protocolo, Clara. La vista al suelo, habla solo cuando te hablen, sirve por la derecha, retira por la izquierda, y por el amor de Dios, no te quedes merodeando. Clara asintió con el estómago hecho un nudo apretado y doloroso. Sabía exactamente quién iba a llegar. Todo el personal había sido informado 1 hora antes del servicio. Leonardo Moretti. Incluso para alguien completamente ajeno al hampa, el nombre tenía un peso pesado y aterrador en la ciudad. Leonardo era un fantasma para los fiscales federales. Un hombre cuya fachada legítima como promotor inmobiliario ocultaba un sindicato despiadado. Hacía 14 meses, su esposa Sofía había muerto en una explosión selectiva en la Gold Coast. Leonardo había sobrevivido. También su pequeña hija. Las calles se tiñeron de rojo durante 6 meses después del incidente, mientras Leonardo desmantelaba sistemáticamente a la facción rival responsable. Ahora era un viudo, un hombre conocido por su frialdad y dureza, y esa noche había reservado todo el comedor trasero. Un pesado silencio se apoderó de la entrada del restaurante cuando 3 Cadillac Escalades de color negro mate se detuvieron junto a la acera, ignorando por completo la boca de incendios. 4 hombres con trajes oscuros a medida salieron primero, sus ojos escaneando el pavimento resbaladizo por la lluvia. Luego apareció Leonardo. Era más alto de lo que Clara esperaba, de hombros anchos y poseedor de una quietud depredadora y escalofriante. Su traje de color carbón tenía un corte impecable, pero era su rostro lo que imponía respeto en la sala. Rasgos aristocráticos y afilados, como tallados en piedra, con ojos tan negros e implacables como la tormenta de fuera. En su brazo izquierdo, protegida de la lluvia por el paraguas de un guardaespaldas, había una pequeña figura con un vestido rosa pálido. Mia. Cuando el séquito entró en el comedor privado, a Clara le entregaron una bandeja de antipastos, carpaccio de ternera wagyu y burrata. Sus manos temblaron ligeramente mientras atravesaba las pesadas cortinas de terciopelo. La sala estaba tenuemente iluminada. El aire ya olía a colonia cara y a amenazas tácitas. 5 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. Leonardo se sentó a la cabecera, colocando suavemente a su hija en una silla alta de terciopelo a su lado. Mia era desgarradoramente pequeña, sus rizos oscuros enmarcaban un rostro pálido y delicado.
Apretujaba contra su pecho un conejo de peluche gris y gastado. Clara conocía los rumores. El personal de cocina había susurrado que la niña no había emitido ni un sonido, ni siquiera un llanto, desde el día en que murió su madre. Clara se acercó a la mesa, con el corazón martilleando contra sus costillas. «Buenas noches, señores», murmuró manteniendo la voz cuidadosamente neutral mientras comenzaba a distribuir los platos. Al inclinarse para colocar un plato de carpaccio delante de Leonardo, un pequeño relicario de plata se deslizó por debajo de su blusa, colgando de su cadena. Captó la luz ambiental, brillando suavemente. Los grandes ojos oscuros de Mia siguieron el movimiento. Clara se detuvo, paralizada, cuando la mirada de la niña se fijó en la suya. Por una fracción de segundo, la pesada y opresiva atmósfera de los mafiosos se desvaneció. Clara solo vio a una niña profundamente triste y silenciosa. Instintivamente, en contra de todas las reglas que Richard le había metido en la cabeza, Clara le ofreció a la niña una pequeña y cálida sonrisa. Mia no le devolvió la sonrisa, pero se inclinó hacia adelante, aflojando el agarre de su conejo de peluche. «El vino», dijo Leonardo, con una voz grave y ronca de barítono que le provocó un escalofrío a Clara. No la miraba a ella, miraba el vaso vacío. «Enseguida, señor», susurró Clara, guardando rápidamente el relicario bajo su camisa y retirándose a la estación de servicio. Sintió una sensación de ardor entre los omóplatos, muy consciente de que caminaba sobre el filo de una navaja. 20 minutos después, se sirvió el plato principal. La conversación entre los hombres había sido tranquila, en un italiano rápido y un inglés susurrado, mencionando nombres de compañías navieras y sindicatos que Clara ignoró a propósito. Su trabajo era permanecer invisible. Regresó a la sala con una botella de Brunello de Montalcino del 2010, cuidadosamente descorchada y respirando. Al acercarse al lado derecho de Leonardo, notó que Mia se movía inquieta en su silla. Clara se acercó para servir el vino. Mientras inclinaba la botella sobre la copa de cristal de Leonardo, la niña golpeó la mesa con el codo. El gastado conejo de peluche gris se deslizó de las manos de Mia y cayó al suelo de madera, aterrizando justo al lado de los lustrados zapatos negros de Clara. Clara terminó de servir, girando la botella con pericia para que no se derramara ni una sola gota. La dejó en la mesa y sin pensar, se arrodilló para recoger el juguete. Lo levantó, lo sacudió suavemente y se puso de pie. Le tendió el conejo a la niña. «Aquí tienes, cariño», susurró Clara suavemente, dedicándole otra sonrisa genuina y tranquilizadora. «No querrás perderlo». Mia extendió la mano, pero no cogió el conejo. En su lugar, sus diminutos dedos pasaron de largo el juguete y se aferraron a la manga de la blusa negra de Clara. El agarre de la niña era sorprendentemente fuerte. Los ojos oscuros de Mia se clavaron en el rostro de Clara. Los labios de la niña se separaron. Un sonido suave y entrecortado se escapó, rompiendo el silencioso murmullo de la conversación de los hombres. La sala quedó instantáneamente en un silencio sepulcral. 5 mafiosos curtidos dejaron de hablar, con los tenedores congelados a medio camino de sus bocas. Leonardo giró la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos por una repentina y desesperada conmoción. Mia inspiró, apuntando con su diminuto dedo índice directamente al pecho de Clara. «Mamá», dijo la niña de 2 años. La palabra fue perfectamente clara, resonando en las paredes de caoba del comedor privado. La mano de Leonardo sufrió un espasmo. La copa de vino de cristal que sostenía se hizo añicos en su mano, enviando un torrente de Brunello rojo oscuro y trozos de cristal sobre el mantel de lino blanco. Ni siquiera se inmutó ante la sangre que brotaba en su palma. «¿Qué has dicho?», susurró Leonardo, con la voz temblorosa, un sonido que ninguno de los hombres en la mesa había oído jamás de su jefe. Mia no miró a su padre. Tiró de nuevo de la manga de Clara. «Mamá». A Clara se le heló la sangre. Un terror visceral y absoluto se apoderó de ella. Intentó retroceder, pero la niña se aferró con una fuerza desesperada. «Lo siento», balbuceó Clara, desviando la mirada hacia Leonardo. «No he hecho nada, lo juro, solo recogí su juguete». «Silencio», ordenó Leonardo, levantándose lentamente. Ante su movimiento,
Los dos guardaespaldas más cercanos a la puerta, hombres de rostros marcados y ojos fríos, se pusieron de pie de inmediato, con las manos en el interior de las chaquetas de sus trajes. Clara sintió que el oxígeno abandonaba la habitación. Estaba atrapada. Miró a Leonardo, aterrorizada de que pudiera pensar que se trataba de una broma de mal gusto, una trampa orquestada por sus enemigos. Sus ojos oscuros la taladraban con la mirada, diseccionando sus rasgos, buscando algo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Leonardo, acercándose. Ignoró la sangre que goteaba de su mano al suelo. «Clara», exhaló ella, con la voz temblando sin control. «Clara Jenkins, por favor, señor Moretti. Solo estaba sirviendo la mesa». Leonardo miró de Clara a su hija. Mía, que no había derramado una lágrima ni emitido un sonido en 14 meses agónicos de terapia, médicos y especialistas, ahora extendía ambos brazos hacia una camarera aterrorizada, con su carita iluminada por un anhelo desesperado. «¡Mamá, aupa!», exigió Mía en voz baja. Uno de los hombres de la mesa, un ejecutor de hombros anchos llamado Dominic, se aclaró la garganta con cautela. «Leo, es solo una camarera. Es una coincidencia. Deja que la saque de aquí». «No», Leonardo lo interrumpió, levantando su mano sangrante. Metió la mano ilesa en el bolsillo, sacó un pañuelo blanco y se lo envolvió con fuerza en la palma. Nunca rompió el contacto visual con Clara. El despiadado jefe de la mafia, el hombre que había incendiado la mitad del Hampa de Chicago para vengar a su esposa, miraba a Clara no con intención asesina, sino con una aterradora y calculada desesperación. «Mi hija no ha dicho una sola palabra desde el día en que su madre fue asesinada», dijo Leonardo, bajando la voz a un tono peligrosamente íntimo y bajo. 14 meses. Los mejores psiquiatras pediátricos del país me dijeron que podría no volver a hablar nunca debido al trauma. Y esta noche te mira a ti y habla. «Es solo un error», suplicó Clara, con las lágrimas asomando a sus ojos. «No me parezco a su difunta esposa, señor. Solo soy una camarera. Por favor». «No me importa lo que seas», afirmó Leonardo rotundamente, acercándose tanto que Clara pudo oler el cobre de su sangre y el aroma de su colonia. «Ahora mismo, para ella, eres lo único que la está sacando de la oscuridad». Se volvió hacia sus hombres. «Paga la cuenta. Dile a Richard que nos vamos». Clara finalmente logró soltar su manga de los dedos de Mía, dando un paso frenético hacia atrás, hacia las cortinas de terciopelo. Yo volveré a la cocina entonces». Antes de que pudiera dar otro paso, una mano pesada se posó en su hombro. Era el guardaespaldas de la puerta. «No va a ir a la cocina, señorita Jenkins», dijo Leonardo mientras levantaba a Mía en brazos. La niña inmediatamente comenzó a estirarse por encima de su hombro hacia Clara, gimoteando. «Vienes con nosotros». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué? No, no pueden simplemente secuestrarme. Tengo una vida, tengo un trabajo». «Tus deudas en el Northwestern están pagadas», interrumpió Leonardo, con un tono que no dejaba lugar a la negociación. «Tu alquiler está cubierto. Desde este mismo segundo, trabajas para mí. Vivirás en mi finca, y serás lo que mi hija necesite que seas hasta que averigüe por qué te eligió a ti. Y si te niegas...» Dejó la amenaza suspendida en el aire, pesada y fatal, antes de girarse hacia la salida. «Traedla». El viaje a Lake Forest fue una confusa mezcla de ventanas surcadas por la lluvia y un silencio asfixiante. Clara estaba sentada rígidamente en la parte trasera del Cadillac Escalade blindado. Su uniforme negro de restaurante todavía olía ligeramente a ajo asado y a miedo. A su lado, Leonardo Moretti estaba sentado como una estatua tallada en obsidiana. Su mano herida ahora estaba envuelta profesionalmente en una gasa de un blanco impoluto por uno de sus hombres. Pero era el peso en el regazo de Clara lo que la mantenía paralizada. Mía se había negado a soltarla. En el momento en que el guardaespaldas empujó a Clara por la puerta trasera de la hostería Trevice hacia el todoterreno que esperaba con el motor en marcha, la niña se había arrastrado por los ricos asientos de cuero y había hundido la cara en el pecho de Clara. Sus pequeñas manos se aferraban a la tela del delantal de Clara con una intensidad que le dejaba los nudillos blancos. Agotada por su propio avance,
Mia se había quedado dormida en cuestión de minutos. Su respiración se calmó contra el corazón violentamente acelerado de Clara. ¿A dónde me lleva?, susurró finalmente Clara, incapaz de soportar más el silencio. Los neumáticos sisearon sobre el asfalto mojado de la Interestatal 94. Leonardo no giró la cabeza. Miraba fijamente las luces traseras rojas del coche de cabeza. A casa, mi finca en Lake Forest. No puede hacer esto, dijo Clara, con la voz temblorosa, pero ganando un ápice de firmeza. El pánico estaba dando paso a un desesperado y arañante instinto de supervivencia. Tengo una vida, tengo un apartamento, mi casero se dará cuenta de que he desaparecido. Mi gerente, Richard, ya ha borrado tu historial de empleo de la hostería Trevise, interrumpió Leonardo con un tono plano y desprovisto de emoción. Tu casero recibirá una transferencia bancaria mañana por la mañana cubriendo el resto de tu contrato de alquiler, junto con un correo electrónico falsificado que dice que te has mudado fuera del estado para cuidar de un pariente enfermo. Las deudas médicas pendientes de tu padre en el Hospital Northwestern Memorial han sido saldadas. Básicamente, ya no existes fuera de mi perímetro, señorita Jenkins. Clara contuvo un sollozo. Su mano subió instintivamente para proteger la cabeza dormida de Mia. «Es usted un monstruo». Leonardo finalmente se giró para mirarla. La luz ambiental de las farolas de la autopista que pasaban resaltaba los ángulos afilados de su mandíbula y las cuencas de sus ojos. Parecía agotado, atormentado y absolutamente peligroso. Soy un padre que ha visto a su hija ahogarse en silencio durante 426 días. Si encerrara a una camarera en mi casa, es lo que se necesita para traerla de vuelta. Lo haré sin pensarlo 2 veces. No sufrirás ningún daño. Serás compensada, pero no te irás. El convoy salió de la autopista, navegando por las sinuosas y boscosas carreteras de Lake Forest. Finalmente se acercaron a un par de enormes puertas de hierro forjado enclavadas en muros de piedra de 3 metros de altura. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una extensa mansión de piedra caliza que parecía menos un hogar y más una fortaleza moderna. Las cámaras de seguridad parpadeaban desde los aleros, y Clara pudo ver las siluetas de hombres armados patrullando los cuidados jardines. El vehículo se detuvo suavemente bajo un gran pórtico. Un hombre con un traje oscuro abrió inmediatamente la puerta de Clara. El aire frío y húmedo entró de golpe. «Llévenla adentro», ordenó Leonardo, saliendo por el lado opuesto. Clara tomó a la niña dormida en sus brazos. Salió al camino de adoquines. Sus baratos zapatos de restaurante antideslizantes se sentían absurdamente fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Fue flanqueada inmediatamente por 2 hombres. Dominic, el ejecutor de hombros anchos del restaurante, y otro hombre con una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. La condujeron a través de unas enormes puertas dobles hasta un gran vestíbulo pavimentado con mármol de Carrara importado. Un espectacular candelabro de cristal colgaba del techo abovedado, proyectando una luz fracturada sobre el frío espacio. Una mujer mayor con el pelo gris hierro recogido en un moño severo esperaba al pie de una imponente escalera doble. «Señora Gable», dijo Leonardo, quitándose el abrigo mojado y lanzándoselo a un guardia que esperaba. «Prepare la suite de invitados adyacente a la guardería. La señorita Jenkins se quedará con nosotros indefinidamente». Los ojos de la señora Gable se posaron en Clara, abriéndose ligeramente mientras observaba a la camarera húmeda y aterrorizada que sostenía a la heredera durmiente del Imperio Moretti. «Enseguida, señor Moretti. ¿Hago que le suban ropa?» Su atuendo actual es inadecuado. «Envía una selección de la boutique del centro por la mañana», respondió Leonardo, frotándose las sienes. Se acercó a Clara, elevándose sobre ella. «Lleva a mi hija arriba. La señora Gable te mostrará el camino. No intentes salir del 2º piso esta noche. El sistema de seguridad está armado y los guardias tienen órdenes de disparar a incapacitar a cualquiera que intente traspasar el perímetro». Clara tragó saliva, asintiendo en silencio. Siguió a la severa ama de llaves por la gran escalera. Sus piernas pesaban como plomo. La guardería era un extenso reino de color rosa pastel lleno de todos los juguetes imaginables.
Sin embargo, se sentía completamente estéril. Clara acostó suavemente a Mia en una enorme cama con dosel, cubriéndola con el edredón de plumas. Cuando intentó retirar la mano, Mia gimió en sueños, sus diminutos dedos buscando a ciegas en el aire hasta que encontraron de nuevo la muñeca de Clara. Clara suspiró. Sus propias lágrimas finalmente se derramaron. Se quitó con cuidado los zapatos húmedos y se acostó sobre las sábanas junto a la hija del jefe criminal más despiadado de Chicago, mirando el techo pintado, completamente atrapada. 3 días pasaron en una neblina surrealista y sofocante. El mundo de Clara se había reducido a los opulentos confines del segundo piso y los jardines traseros fuertemente vigilados. La ropa prometida había llegado. Cajas de jerseys de cachemira de loro piana, blusas de seda y pantalones perfectamente entallados que le quedaban a Clara como si le hubieran tomado medidas mientras dormía. Había cambiado su delantal manchado por un lujo silencioso, pero no se sentía menos prisionera. La rutina era extrañamente doméstica. Mia se despertaba, buscaba instantáneamente a Clara y decía la palabra mamá. Era la única palabra que decía, pero la decía con una frecuencia angustiosa y esperanzadora. Clara la alimentaba, la bañaba y jugaba con ella en las gruesas alfombras persas. Cada vez que Clara intentaba corregirla suavemente, «Soy Clara, cariño», Mia simplemente fruncía el ceño, apuntaba con un dedo terco a su pecho y repetía, «Mamá». Leonardo era un fantasma en su propia casa. Salía temprano por la mañana en un convoy de todoterrenos negros y regresaba tarde por la noche. Clara solo lo veía cuando se paraba en el umbral de la guardería, observándola a ella y a Mia jugar con una expresión sombría e indescifrable. Nunca intervenía, solo las observaba, como un depredador estudiando un complejo rompecabezas. En la cuarta tarde, un aguacero torrencial los mantuvo atrapados en el interior. Mia estaba durmiendo la siesta, agotada por una visita del Dr. Harrison Sterling, un pediatra exclusivo que había examinado a la niña y se había marchado con una expresión de perplejidad, prescribiendo una interacción continua. Desesperada por un cambio de aires e impulsada por una curiosidad persistente, Clara se escabulló de la guardería. El pasillo estaba en silencio. La señora Gable estaba abajo coordinando al personal de cocina, y los guardias generalmente se quedaban en las escaleras y las puertas exteriores. Clara deambuló por el ala opuesta del segundo piso, una zona que aún no había explorado. El aire aquí se sentía más frío, las motas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas. Al final del pasillo había un par de puertas dobles de caoba, ligeramente entreabiertas. Las empujó, entrando en una enorme biblioteca privada de 2 pisos. Las paredes estaban revestidas con miles de libros encuadernados en cuero. Pero lo que llamó la atención de Clara no fue la literatura. Fue una enorme pintura al óleo que colgaba sobre la chimenea de mármol apagada. Era Sofía Moretti. Clara caminó lentamente hacia ella y se le cortó la respiración. La difunta esposa era increíblemente hermosa, con cabello oscuro como el ébano y rasgos aristocráticos y pálidos. No se parecía en nada a Clara, que tenía el pelo rubio miel y un velo de pecas en la nariz. «Entonces, ¿por qué me eligió a mí?», se susurró Clara, mirando el retrato. Mientras estudiaba la pintura, sus ojos se desviaron hacia abajo. Sofía llevaba un elegante vestido de noche verde esmeralda, pero apoyada en su clavícula, pintada con meticuloso detalle, había una joya que hizo que el corazón de Clara se detuviera en seco. Era un relicario de plata, de forma ovalada, con un grabado distintivo e intrincado de un sauce llorón en el frente. Las manos de Clara temblaron violentamente mientras buscaba debajo del cuello de su suéter de cachemira, sacando su propio collar. Lo sostuvo hacia la pintura. Era una coincidencia exacta, impecable. «Mi padre me dio esto», exhaló Clara. Su mente daba vueltas sin control. Su padre, un simple mecánico con dificultades del lado sur, se lo había dado en su lecho de muerte en el Northwestern. Le había dicho que era una reliquia familiar destinada a mantenerla a salvo. ¿Cómo podía la esposa de un jefe de la mafia multimillonario llevar exactamente la misma pieza personalizada? «No deberías estar aquí», Clara jadeó, dándose la vuelta bruscamente.
Leonardo estaba de pie en el umbral, las sombras del pasillo se aferraban a su traje oscuro. Parecía furioso, con la mandíbula tan apretada que el músculo se contraía. Entró en la biblioteca, cerrando las pesadas puertas detrás de él con un clic resonante. Solo estaba explorando, balbuceó Clara, frenética, dejando caer su relicario bajo su camisa. Mía está dormida. Leonardo acortó la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. No gritó, no levantó las manos, pero la pura gravedad opresiva de su presencia obligó a Clara a retroceder hasta que su espalda golpeó el frío mármol de la repisa de la chimenea. «Esta ala está prohibida», dijo Leonardo. Su voz era un zumbido grave y vibrante que exigía obediencia absoluta. Sus ojos oscuros se desviaron hacia su pecho, donde la cadena del collar todavía era visible. «¿Qué escondes, Clara?» «Nada», mintió ella, con el pulso martilleando en sus oídos. Leonardo extendió la mano. Su gran mano, con las vendas del vaso de vino roto ahora reemplazadas por un elegante guante de cuero negro, flotaba a centímetros de su piel. No la tocó, pero el calor que irradiaba de él era palpable. «Tengo hombres investigando tu pasado a fondo. La hija de un mecánico, sin vínculos criminales, sin deudas pendientes aparte de las facturas médicas. Una vida perfectamente aburrida e invisible». Se inclinó más. Su mirada bajó a sus labios antes de volver a sus ojos. «Entonces, ¿por qué te eligió mi hija? ¿Y por qué estás en el santuario de mi difunta esposa, con cara de haber visto un fantasma?» Clara sabía que mentirle a un hombre como Leonardo Moretti era una sentencia de muerte, pero la verdad parecía igual de peligrosa. Tragó el nudo que tenía en la garganta, su barbilla se alzó en una fugaz chispa de desafío. «Quizás», susurró Clara, «tu esposa no era quien pensabas que era». Los ojos de Leonardo se oscurecieron. Un destello de peligro puro y sin adulterar cruzó su rostro. El aire en la biblioteca se espesó. El silencio se tensó entre ellos, hasta el punto de ruptura. El silencio en la gran biblioteca de la finca de Lake Forest era tan absoluto que Clara podía oír el latido frenético de su propio pulso en sus oídos. Leonardo Moretti no se movió. Estaba a escasos centímetros de ella. Sus ojos oscuros y calculadores se entrecerraron hasta convertirse en rendijas de obsidiana. La implicación de las palabras de Clara, que su esposa asesinada albergaba secretos, flotaba en el aire frío como una mecha encendida. «Sácalo», ordenó Leonardo. Su voz se convirtió en un susurro aterrador y apagado. No parpadeó. «Muéstrame el collar». Los dedos de Clara temblaron mientras buscaba bajo el suave cuello de su suéter de loro piana. Agarró la delicada cadena de plata y sacó el relicario, dejándolo reposar sobre su clavícula. El sauce llorón de plata grabado en su superficie captó la tenue luz gris que se filtraba por las ventanas surcadas por la lluvia. La respiración de Leonardo se entrecortó. Fue una reacción física microscópica, una ruptura fraccional en su férrea compostura, pero Clara la vio. Su mano enguantada se extendió. Sus largos dedos flotaron cuidadosamente sobre el metal antes de tomar suavemente el relicario entre su pulgar y su índice. No tiró de él, muy consciente de que todavía estaba abrochado alrededor de su cuello, pero la proximidad lo acercó tanto que Clara pudo sentir el calor de su cuerpo irradiando contra el frío de la habitación. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su tono desprovisto de su ira anterior, reemplazado por una conmoción hueca y resonante. «Ya se lo dije», susurró Clara, con la espalda presionada contra la chimenea de mármol. «Mi padre, Arthur Jenkins, me lo dio en el centro médico de la Universidad Rush, 3 días antes de que su corazón fallara. Me dijo que era una reliquia familiar. Dijo que me mantendría a salvo». Leonardo soltó el relicario como si la plata se hubiera convertido de repente en brasas ardientes. Dio un paso atrás, pasándose la mano ilesa por su oscuro cabello. Un gesto de pura y absoluta frustración. Se volvió hacia el retrato de Sofía, sus ojos escaneando la joya pintada en su pecho, y luego volviendo a mirar la real que descansaba sobre Clara. «No es una reliquia familiar», afirmó Leonardo, con la voz tensa. «Es una pieza a medida.
hecha por encargo por un maestro joyero en el distrito de los Diamantes de Nueva York hace 12 años. Solo se fundieron dos. Sofía llevaba uno. Hizo una pausa, el pesado peso del pasado arrastrando sus anchos hombros. Y el otro pertenecía al hombre que le salvó la vida antes de que yo la conociera. Un hombre llamado Arturo Giancarlo. Clara frunció el ceño, la confusión atravesando su terror. El nombre de mi padre era Arthur Jenkins. Era mecánico en Pilsen. Olía a aceite de motor y a café barato. Señor Moretti, no era joyero y su apellido no era Giancarlo. Leonardo se volvió hacia ella. Una fría inteligencia depredadora se reavivó en su mirada. Arturo, un mecánico que sabe cómo funcionan las piezas móviles e intrincadas. Tiene todo el sentido. Comenzó a caminar a lo largo de la alfombra persa, su mente visiblemente conectando los puntos que Clara ni siquiera podía ver. Hace 12 años, antes de que yo tomara el control de la organización de mi padre, Sofía quedó atrapada en el fuego cruzado de un golpe ordenado por la familia criminal Romano. Su chofer murió. Un transeúnte la sacó de los escombros, la escondió en su taller mecánico y la sacó de la ciudad delante de las narices de los sicarios de Víctor Romano. Ese hombre era Arturo Giancarlo. Romano puso una recompensa de $500,000 por su cabeza. Arturo desapareció de la faz de la tierra. Las rodillas de Clara flaquearon. Extendió la mano, agarrándose al borde de un sillón orejero de cuero para estabilizarse. ¿Está diciendo que mi padre estuvo escondido de la mafia durante 12 años? Estoy diciendo que tu padre era un fantasma que poseía el único otro relicario que existe, un símbolo de protección absoluta de la familia Moretti, dijo Leonardo, deteniéndose frente a ella. Sofía le prometió que si alguna vez necesitaba algo, a quien quiera que tuviera ese relicario se le concedería refugio. Ella llevaba el suyo todos los días, y las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Clara miró hacia el techo en dirección a la guardería. Mía, confirmó Leonardo. Su voz se suavizó una fracción al mencionar el nombre de su hija. Mía no te señaló porque te parecieras a su madre. No te habló por alguna conexión mágica inexplicable. Vio el relicario, exhaló Clara, su mano subiendo instintivamente para cubrir el colgante de plata. Cuando me incliné para servir en su mesa, se deslizó. Vio el sauce llorón, era lo único que reconocía de su madre. Para una niña de 2 años, significaba que su madre estaba allí, terminó Leonardo. La trágica realidad de ello flotaba pesadamente entre ellos. El silencio de la niña no se había roto por un milagro, sino por el recuerdo desesperado y aferrado de una joya. De repente, las pesadas puertas de caoba de la biblioteca se abrieron de golpe. Dominic, el ejecutor de hombros anchos que había estado en el restaurante, apareció en el umbral. La chaqueta de su traje estaba desabrochada y su respiración era pesada. Leo, dijo Dominic. Sus ojos se desviaron hacia Clara antes de fijarse en su jefe. Tenemos un problema. Los sensores del perímetro en la puerta este acaban de activarse y hemos perdido la comunicación con el equipo de seguridad de la puerta principal. El comportamiento de Leonardo cambió instantáneamente de un hombre que desentrañaba un misterio a un general que se preparaba para la guerra. Sacó una elegante Glock 19 con silenciador de la funda de hombro oculta bajo la chaqueta de su traje. ¿Cuántos? Las cámaras se apagaron hace 3 minutos, pero los sensores térmicos detectaron al menos 3 vehículos cruzando la línea de árboles. Están fuertemente armados, jefe. Parece el equipo de Romano. Dominic entró completamente en la habitación, sacando su propia arma. ¿Saben que está aquí? ¿Quién?, exigió Leonardo, corriendo la corredera de su pistola con un agudo chasquido metálico. ¿Saben que Mía está aquí? No, dijo Dominic, su mirada volviendo a Clara con una expresión oscura e indescifrable. La información se filtró de los registros del hospital que me pediste que sacara sobre la camarera. Alguien reconoció la cara de Arthur Jenkins de los archivos antiguos. Romano sabe que la hija de Arturo está en esta casa. Viene a cobrar la recompensa que puso hace 12 años. La extensa mansión de Lake Forest, normalmente un santuario de silencio opresivo, estalló en el caos.
El destello de una alarma silenciosa proyectó luces estroboscópicas rojas a lo largo de los pasillos del segundo piso, pintando el papel tapiz antiguo del color de la sangre fresca. Afuera, la tormenta eléctrica continuaba, enmascarando el sonido de hombres fuertemente armados que rompían las ventanas del primer piso. «Dominic, cierra el ala oeste. No dejes que lleguen a la escalera principal», ladró Leonardo, agarrando a Clara del brazo y arrastrándola hacia la salida de la biblioteca. «¡Ve!». Dominic asintió bruscamente y corrió por el pasillo. Clara tropezó, sus pies descalzos resbalando en la madera pulida. Jadeó, el pánico puro apoderándose de su garganta. «Tenemos que ir por Mia». «Lo sé», gruñó Leonardo. Su agarre en su brazo era firme, pero guiador, no castigador. «Quédate detrás de mí. No hagas ni un ruido». Se movieron rápidamente por el pasillo, manteniéndose agachados. El distante y ahogado pop, pop, pop de disparos con silenciador resonó desde el vestíbulo de abajo, seguido por el estallido del invaluable candelabro de cristal. Clara apretó los ojos por una fracción de segundo, rezando para despertar en su pequeño apartamento de Logan Square, dándose cuenta de que todo era una terrible pesadilla. Pero el olor a cordita que subía por la gran escalera era violentamente real. Llegaron a la guardería. Clara empujó a Leonardo, corriendo hacia la pesada puerta de roble y abriéndola de golpe. Adentro, la habitación estaba bañada por el resplandor rojo de las luces de emergencia. Mia estaba sentada en la enorme cama con dosel, sus pequeñas manos aferradas al conejo de peluche gris, sus ojos oscuros muy abiertos de terror silencioso. No había hecho ni un sonido. «Mia», susurró Clara, corriendo hacia la cama y tomando a la niña en brazos. Mia inmediatamente hundió su rostro en el hueco del cuello de Clara, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Leonardo entró en la habitación, con el arma en alto, escaneando las sombras. Hay una habitación del pánico detrás del armario principal. Acero reforzado, ventilación independiente, comunicaciones seguras. Vamos ahora. Los condujo fuera de la guardería y por el pasillo hacia la suite principal. El sonido de pasos subiendo a toda prisa por la gran escalera hizo que Leonardo se congelara. Empujó a Clara y a Mia en el hueco de un gran busto de mármol. «Quédense», exhaló, saliendo al pasillo. 3 hombres con equipo táctico doblaron la esquina. Leonardo no dudó. Disparó 2 veces, derribando al hombre de cabeza al instante. Los otros 2 devolvieron el fuego. Las balas atravesaron la pared de yeso y destrozaron un invaluable jarrón Ming a centímetros de donde Clara estaba agachada, protegiendo a Mia con su propio cuerpo. Leonardo se movió con una gracia letal y calculada, cubriéndose detrás de un pesado pilar de roble y devolviendo el fuego. Derribó al segundo hombre, pero el tercero logró disparar una ráfaga salvaje antes de retirarse por las escaleras. Un gruñido agudo y dolorido escapó de los labios de Leonardo. Tropezó hacia atrás, apoyándose pesadamente contra la pared. «Señor Moretti», jadeó Clara, asomándose desde el hueco. «Estoy bien», siseó con los dientes apretados, aunque Clara podía ver claramente una mancha oscura extendiéndose rápidamente por la parte superior del hombro izquierdo de su traje a medida. «¡Muévanse ahora!». Se apresuraron a entrar en la suite principal, una habitación enorme que dominaba el ala sur de la casa. Leonardo cerró de golpe las puertas dobles y echó los pesados cerrojos, aunque ambos sabían que las cerraduras estándar no detendrían a un equipo de asalto por mucho tiempo. Pasó de largo la cama tamaño king y fue directo al vestidor, apartando filas de trajes de diseñador para revelar un panel de acero sin juntas en la pared. Marcó un código en un teclado oculto con su mano ilesa. Su respiración se volvió entrecortada. La puerta de acero se abrió con un siseo. «Entren», ordenó. Clara se apresuró a entrar, sosteniendo a Mia con fuerza. La habitación del pánico era un cubo de hormigón de 3 por 3 metros equipado con monitores, suministros médicos y armas. Era fría y utilitaria. Leonardo lo siguió, pulsando el botón para sellar la pesada puerta. El sonido chirriante del acero encajando en su lugar fue el sonido más hermoso que Clara había oído jamás. Al instante, el ruido de la tormenta y los disparos de afuera desaparecieron,
reemplazados por el zumbido del sistema de filtración de aire. Leonardo se desplomó contra la pared de hormigón, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Dejó caer su arma a su lado. Su cabeza cayó hacia atrás contra la pared. La sangre de su hombro ahora goteaba sobre el hormigón gris. «Déjala en el suelo», dijo Leonardo, con la voz tensa por el dolor. Clara dejó suavemente a Mía en un pequeño catre en la esquina. La niña se aferró a su conejo, mirando el brazo sangrante de su padre con ojos grandes y asustados. Miró a Clara. Su labio inferior temblaba. «Mamá». «Está bien, cariño», dijo Clara entrecortadamente, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Se volvió hacia Leonardo. Sus instintos tomaron el control. Había pasado los últimos 3 años navegando por hospitales con su padre. No era completamente inútil en situaciones de trauma. Se arrodilló junto al jefe de la mafia. «Quítese la chaqueta, necesito ver la herida». Leonardo la miró, una leve y cínica sonrisa se dibujó en las comisuras de sus pálidos labios. «Dando órdenes ahora, señorita Jenkins. Si se desangra aquí dentro, no sé el código para abrir esa puerta desde el interior», replicó Clara, su miedo transformándose en adrenalina. Extendió la mano, ayudándole a quitarse la pesada chaqueta del traje de su hombro herido. Él hizo una mueca, un agudo siseo escapando de sus dientes. La bala había atravesado limpiamente la carne de su hombro, sin tocar el hueso, pero abriendo un agujero considerable. Clara corrió hacia el botiquín médico montado en la pared, sacando gasas, antiséptico y vendas de presión. «Dominic se encargará del resto», dijo Leonardo en voz baja mientras Clara se arrodillaba de nuevo y comenzaba a aplicar presión en la herida. Romano se excedió. Envió un pequeño equipo de asalto, pensando que no estaríamos fuertemente vigilados durante la tormenta. «¿Por qué no me entregó a ellos?», preguntó Clara, sus manos temblando mientras presionaba las gasas con fuerza en su hombro. Levantó la vista, encontrando su mirada oscura e intensa. «No soy nadie. Soy una camarera. Soy la hija de un hombre que se cruzó con sus enemigos. Podría haberme entregado y haber terminado con todo». Leonardo la miró fijamente. La proximidad entre ellos fue de repente abrumadora. La frialdad que usualmente enmascaraba sus rasgos se había quemado en el tiroteo, dejando algo crudo, peligroso e inexplicablemente protector a su paso. «Eres la mujer a la que mi hija le habló», dijo Leonardo suavemente. Su mano ilesa se alzó para secar una lágrima rebelde de la mejilla de Clara. El toque de su guante de cuero contra su piel fue sorprendentemente suave. «Eres la hija del hombre que salvó la vida de mi esposa. Llevas la marca de la protección de mi familia». Se inclinó más, sus ojos oscuros buscando los de ella. «En mi mundo, Clara, las deudas se pagan con sangre. Tu padre le dio a mi esposa una segunda oportunidad en la vida. Reduciré a cenizas a Víctor Romano y a todo su imperio antes de que le toquen un solo pelo de tu cabeza». Clara dejó de respirar. La camarera aterrorizada y el despiadado jefe de la mafia estaban encerrados en una mirada que se sentía más pesada y permanente que la puerta de acero que los sellaba dentro. «Mamá». La suave voz de Mía rompió el pesado silencio. Clara miró. Mía se había deslizado del catre y se había acercado a ellos. Esta vez no miró a Clara. Extendió su pequeña mano y la colocó suavemente sobre la mano ilesa de Leonardo, que todavía descansaba cerca del rostro de Clara. Por primera vez en más de un año, una sonrisa genuina y desgarradoramente hermosa apareció en el rostro de Leonardo Moretti mientras miraba a su hija. Y en ese sofocante búnker de hormigón, rodeada por los ecos de la violencia, Clara se dio cuenta con una certeza aterradora de que ya no era solo una prisionera en una jaula de oro. Se estaba convirtiendo en el corazón mismo de ella. El tiempo perdió todo significado dentro de las paredes de hormigón de la habitación del pánico. Clara se sentó en el borde del pequeño catre, acunando a una Mía dormida contra su pecho. Al otro lado del estrecho espacio, Leonardo se apoyaba en la pared fría, con los ojos cerrados, su respiración superficial pero constante. La venda de presión que Clara había aplicado estaba aguantando. Las gasas de un blanco impoluto ahora estaban manchadas de un profundo carmesí oxidado.
El pesado silencio fue repentinamente roto por el agudo crepitar de la radio encriptada montada en la pared. Leo, soy Dominic. ¿Me recibes? Los ojos de Leonardo se abrieron de golpe. Se estiró, presionando el botón de transmisión con su mano buena. Situación. La casa está despejada. La voz ronca de Dominic resonó a través del pequeño altavoz. Romano envió a 8 hombres. 6 están muertos en el vestíbulo y el ala oeste. Uno se desangró en la entrada. Tomamos al último, con vida. El perímetro está asegurado de nuevo y el equipo de limpieza está a 10 minutos. Es seguro salir, jefe. Entendido. Leonardo soltó el botón y miró a Clara. El agotamiento en su rostro ardía con una aterradora furia fría. Quédate detrás de mí. Cúbrele los ojos. Marcó el código en el teclado. La pesada puerta de acero siseó y se abrió, revelando la suite principal en ruinas. El olor a azufre, cobre y yeso destrozado golpeó los sentidos de Clara como un golpe físico. Presionó suavemente el rostro de Mia contra su hombro. Salieron de la bóveda. El camino escaleras abajo fue que un descenso a una pesadilla. La opulencia de la finca de Lake Forest había sido destrozada. Agujeros de bala acribillaban el papel tapiz de seda importado, y la gran escalera de mármol de Carrara estaba resbaladiza de sangre y cristales rotos del candelabro destruido. En el centro del vestíbulo, arrodillado en medio de la ruina, había un hombre con equipo táctico negro. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas, su rostro magullado y sangrando. Dominic estaba de pie sobre él, sosteniendo una pistola 1911 personalizada casualmente a su lado. Junto a Dominic estaba Carmine, el subjefe impecablemente vestido de Leonardo, con aspecto sombrío y examinando los daños. Leo, dijo Carmine, dando un paso adelante con una mirada de profunda preocupación. Señaló el hombro ensangrentado de Leonardo. Jesús, estás herido. Vine tan pronto como Dominic envió la señal de socorro. Romano ha perdido la cabeza. Leonardo no miró a Carmine. Bajó lentamente los escalones restantes, sus dos ojos oscuros fijos por completo en el mercenario arrodillado. Clara se quedó cerca de la parte inferior de la escalera, con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Cómo pasaste la puerta principal?, preguntó Leonardo, su voz mortalmente silenciosa. No era una pregunta para intimidar. Era la última pregunta de un verdugo. Los sensores son de última generación. No cortaste los cables. Entraste como si nada. El mercenario escupió una bocanada de sangre sobre el mármol. Vete al infierno, Moretti. Dominic levantó tranquilamente la bota y pateó al hombre directamente en las costillas. Un crujido nauseabundo resonó en el vestíbulo. El hombre se derrumbó, gimiendo de agonía. Preguntaré una vez más, susurró Leonardo, agachándose a pesar de su herida para mirar al hombre a los ojos. ¿Quién te dio los horarios de rotación de la seguridad? No importa, interrumpió Carmine acercándose. Leo, déjame llevarlo atrás. Le sacaremos todo. Necesitas que un médico te vea ese hombro. Leonardo se levantó lentamente. Giró la cabeza. Su mirada pasó del hombre sangrante en el suelo a Carmine. El aire en el vestíbulo bajó 10 grados de repente. Tienes razón, Carmine, dijo Leonardo, su voz aterradoramente suave. Necesito un médico, pero lo que no entiendo es cómo Romano sabía que la hija de Arthur Jenkins estaba en esta casa. Los registros del hospital que Dominic sacó estaban encriptados. Solo 3 personas en todo mi sindicato tenían acceso a ese servidor. Yo, Dominic. Leonardo hizo una pausa. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en vacíos negros como la noche. ¿Y tú? Carmine se congeló. Una microexpresión de pánico cruzó su rostro perfectamente arreglado, rápidamente reemplazada por una indignación fingida. ¿Me estás acusando, Leo? Después de 20 años de lealtad, ¿crees que te vendería a Víctor Romano? No me vendiste, corrigió Leonardo, acercándose a su subjefe. Intentaste reemplazarme. Conmigo muerto, heredas la organización. Hiciste un trato con Romano, entregar a la chica para satisfacer su rencor de 12 años, y tú te quedas con el trono. La única forma en que este equipo de asalto entró por mis puertas principales es si alguien desde adentro desactivó los cierres térmicos durante el cambio de turno de 3 minutos. Tú fuiste quien diseñó ese protocolo, Carmine. El silencio se extendió por el vestíbulo en ruinas.
Clara contuvo la respiración, abrazando a Mia con más fuerza. El rostro de Carmine se endureció. La máscara de lealtad se disolvió, revelando a una rata acorralada y desesperada. «Eres débil, Leonard», escupió Carmine Etekentobai. «Desde que Sofía murió, has sido un fantasma. Estás obsesionado con una niña silenciosa y una esposa muerta. Y ahora estás arriesgando una guerra total por una camarera. La comisión está perdiendo la fe en ti». La mano de Carmine se lanzó hacia su chaqueta. Fue rápido, pero Dominic fue más rápido. Antes de que el arma de Carmine saliera de su funda, Dominic levantó su 1911 y disparó un único y ensordecedor tiro. Carmine tropezó hacia atrás. Un agujero limpio apareció en el centro de su frente y se desplomó hacia atrás sobre los escombros del candelabro. Clara jadeó, apretando los ojos y hundiendo la cara en el pelo de Mia para ahogar su propio sollozo. La cruda y brutal realidad del mundo de Leonardo ya no era una historia susurrada en las cocinas de la hostería Trevice. Estaba justo frente a ella, absoluta y sin remordimientos. Leonardo ni siquiera se inmutó por el disparo. Miró a Dominic, haciendo un seco asentimiento, y luego se volvió hacia Clara. La frialdad en sus ojos desapareció en el momento en que la miró, reemplazada por una profunda y pesada tristeza. «Dominic, trae a los limpiadores. Quemen los cuerpos», ordenó Leonardo en voz baja. Se acercó a Clara, colocando suavemente su mano ilesa en su cintura, guiándola lejos de la carnicería hacia el comedor formal intacto. Cerró las pesadas puertas de caoba, encerrándolos en un espacio silencioso y tenuemente iluminado. Se apoyó en la larga mesa del comedor, haciendo una mueca mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando solo el dolor punzante de su hombro. «Te dije que te iba a mantener aquí», dijo Leonardo, mirando al suelo antes de levantar los ojos para encontrarlos de ella. «Pensé que te estaba protegiendo del mundo y protegiendo a mi hija de su propia mente, pero solo traje la guerra a tu puerta». Clara miró al hombre que solo unos días antes la había aterrorizado. Ahora veía a un padre que había recibido una bala por ella, un hombre que cargaba con el peso de un imperio violento solo para mantener a su hija a salvo. Extendió la mano, sus dedos rozando suavemente el relicario de plata que descansaba sobre su clavícula. «Mi padre se escondió de esto toda su vida», susurró Clara. «Renunció a todo para proteger a tu esposa, y me dio este relicario para protegerme a mí». Se acercó más a Leonardo. Él sabía lo que era este mundo, pero no creo que quisiera que yo huyera de él. Leonardo la miró, buscando en su rostro cualquier señal de la camarera aterrorizada que había secuestrado del restaurante. No encontró ninguna. Encontró a una mujer forjada en el fuego de una sola noche horrible. «Puedo darte una nueva vida», ofreció Leonardo, su voz densa por una emoción que rara vez se permitía sentir. «Puedo instalarte en Europa. Nuevo nombre, fondos ilimitados. Nunca tendrás que mirar por encima del hombro y nunca volverás a ver sangre en el mármol. Has pagado la deuda de tu padre». Clara miró a Mia, que ahora estaba despierta, apoyando la cabeza en el hombro de Clara. La niña extendió la mano, sus diminutos dedos se envolvieron alrededor de la cadena de plata del relicario. «Mamá», murmuró Mia, sus pesados párpados cayendo. Clara volvió a mirar a Leonardo. El aire entre ellos crepitaba con una promesa tácita y peligrosa. El trauma que los había unido se había transformado fundamentalmente en algo completamente nuevo. Ya no era cautiverio, era una elección. «No voy a huir, Leonardo», dijo Clara en voz baja, su voz firme y resuelta. Se adentró completamente en su espacio, apoyando con cuidado su mano libre contra su pecho ileso, sintiendo el pesado y frenético latido de su corazón. «Mi padre arreglaba cosas rotas. Creo que estoy exactamente donde se supone que debo estar». La respiración de Leonardo se entrecortó. Levantó la mano, acunando su mejilla, su pulgar rozando su pómulo. «Si te quedas, Clara, no hay vuelta atrás. No solo estarás protegida por la familia Moretti, serás la familia Moretti». Clara no parpadeó. «Lo sé». Él se inclinó, presionando un beso feroz y desesperado en su frente, sellando un pacto escrito con sangre,
plata y el repentino y hermoso sonido de la voz de una niña. La vida de Clara Jenkins se fracturó en el momento en que sirvió una copa de Brunello de Montalcino. Pero las piezas se recompusieron en algo mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Lo que comenzó como un aterrador secuestro orquestado por un padre desesperado, evolucionó hacia una profunda revelación sobre su propio legado oculto. El relicario de plata, símbolo de una deuda de una década, la ató a Leonardo Moretti. Pero fue su propio coraje frente a la traición absoluta lo que aseguró su lugar a su lado. Del mármol manchado de sangre de la finca de Lake Forest surgió una nueva matriarca para el Hampa de Chicago, demostrando que a veces las familias más inquebrantables no se forjan por linaje, sino por la supervivencia compartida. El silencio de Mia se rompió, y en su lugar, un poderoso y oscuro romance encontró su comienzo.